Bueno, el narcotraficante condenado en los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, infamemente perdonado por el presidente de ese país, Donald Trump, ha anunciado que regresará después de que milagrosamente en la Corte Suprema de Justicia se han borrado todos los casos criminales en su contra. Sí, yo sé que parece un mal chiste, pero esto lamentablemente es mucho peor. Y justamente vamos a profundizar para dejar claro de que no todos los hondureños y las hondureñas estamos de acuerdo con esta barbaridad, ni que nos hemos vuelto locos y locas, sino que hay gente que quiere levantar la voz y que tiene la razón de estar enojada, sobre todo porque no queremos ser considerados simples personajes secundarios en una narconovela ni queremos aceptar que ese sea el destino de nuestro país. Esto es Candil de la Calle. Si en la película de Harry Potter al final los malos hubieran logrado su objetivo de traer de vuelta al Señor Oscuro, al innombrable Voldemort, si le hubieran hecho juicio político a Harry Potter o si Hermione hubiera tenido que irse al exilio o hubieran asesinado al pobre de Ron, yo les aseguro de que toda la gente en las salas de cine hubieran salido muy molestas por el desenlace de la película. Lastimosamente, al parecer, solo en el cine nos gusta ver que ganen los buenos, mientras que en la televisión tan llena de periodistas corruptos y vendidos, pareciera que se termina apoyando siempre a los más malos. El 26 de junio del año 2024, a Juan Orlando Hernández, una corte y un juzgado de Nueva York lo acusó y encontró culpable de querer o de haber ingresado de manera ilegal más de 400 toneladas de cocaína a ese país. Un carro promedio pesa alrededor de 1 tonelada. Imagínense ahora a 400 carros de esos que vemos en la calle apilados uno encima de otro, y después, al ver esa enorme dimensión, cambia los carros por kilos y kilos de cocaína. También se condenó a Ho por haber metido miles de armas de manera ilegal, lo que no deja de ser sorprendente, ya que cuando él era el jefe del cartel, era también el jefe de la República y tenía a su disposición a la policía, a las Fuerzas Armadas, un enorme arsenal y además un arsenal entrado al país de manera ilegal. Eso explica por qué del año 2014 al 2018, en una población tan armada y tan violenta, el promedio de asesinatos violentos por día era de 20 asesinatos. Eso quiere decir que en un año de gobierno de Hernández habían alrededor de 7.000 asesinatos violentos. Y en un periodo de gobierno de Lord, como le dicen sus más infames y sinvergüenzas achichincles, estamos hablando de casi 30.000 personas. El Estadio Nacional José de la Paz Herrera lleno hasta el tope de personas asesinadas en un periodo del mal llamado Lord. Entonces, con toda esa coca y con todas esas armas, ¿cuánto dinero de manera ilegal entró a Honduras? ¿Quién lavó o lavaba ese dinero? ¿Dónde quedó esas enormes cantidades? Si cuando Juan Orlando Hernández lo capturan, la incautación de sus cuentas bancarias es de apenas un par de miles de lempiras. Según los periódicos hondureños, un kilo de cocaína actualmente cuesta alrededor de $10,000, que son aproximadamente más de 260,000 lempiras. Si 400 toneladas son 400,000 kilos de cocaína, multipliqué eso por $10,000 y estamos hablando de $4,000 millones. El 25% de todo el presupuesto federal de la República repartido en las manos de un par de narcos. Entonces, ¿qué bancos, respetados bancos, lavaron ese dinero? ¿Sirvió ese dinero para pagar la campaña pasada? ¿Cuántos periodistas recibieron machaca de el Lord? Esos periodistas que hoy se les hace agua a la boca imaginando que va a regresar. ¿Sirvió ese dinero para pagar el lobby que generó el indulto del capo? ¿Cuánto de ese dinero quedó en Estados Unidos y en manos de quién? ¿Qué es lo que dice al respecto el famoso Honduras Gate? ¿Cuánto de esa plata vino al país y sirvió para que de repente se perdieran o se olvidaran los casos en la Corte Suprema de Justicia, o que de un día para otro el Ministerio Público se volviera profundamente enclenque? No sería extraño pensar que ese dinero se repartió en mucha gente y que todavía queda de $4,000 millones, mucho dinero que todavía se puede repartir. Es un montón de droga, es un montón de armas y es un océano de dinero. Pero el colmo de todo esto es que ese pasado oscuro e infame ya lo habíamos logrado vencer,
¿Por qué estamos otra vez en un punto cero, como a punto de vivir la peor película que se ha vivido en la historia nacional? Bueno, eso en gran parte se lo debemos a nuestros amigos, vecinos, aliado histórico de los Estados Unidos, o específicamente a la administración del señor Trump, para ser más puntuales. Pero también no solo de Trump, sino de todos aquellos que en ese país callan y que no dicen nada de que el presidente de ellos, de los estadounidenses, ha liberado al peor criminal en la historia nacional y no lo está mandando de vuelta. ¿Qué dijo esos think tanks, esos grupos de pensamiento que operan en Honduras, sobre el Partido Nacional en el momento de hacerle juicio político al fiscal, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué dijeron sobre ese circo que hicieron para sacarlos de ahí y hacer el retorno del capo más fácil? Nada dijo la Embajada de los Estados Unidos ni esos grandes expertos en geopolítica cuando el Partido Nacional tomó por asalto todos los poderes del Estado y los concentró al estilo más clásico de una dictadura. De esas dictaduras que los amigos norteamericanos aseguran que combaten en otras partes del planeta. Es cierto que hay voces en la Cámara de Representantes y en el Senado de ese país que han alzado la voz en contra del indulto de Juan Orlando Hernández como una de las barbaridades más críticas de la administración Trump. Hay gente del Partido Demócrata y algunos think tanks anti-MAGA que han levantado la voz. Ojalá que alguna vez le ganen a Trump y que sean capaces de revertir todo el daño que ese señor nos ha hecho como país y a la región, ya que estamos hablando de eso. Mientras tanto, a nosotros y a nosotras como hondureños nos va a tocar aguantar el retorno del rey y el señor oscuro, del Lord Voldemort y de sus achichincles, banqueros felices y periodistas arrastrados. Por un video de ofrecimiento de dinero de narcotraficantes a Carlos Zelaya, que además después de 15 años no generó ninguna investigación seria en los Estados Unidos, esos medios, esos periodistas arrastrados, pusieron al mismo nivel a Libre que el Partido Nacional y el Partido Liberal, sin tomar en cuenta que es del Partido Nacional de donde salió el máximo líder, que era el líder del cartel, y que el Partido Liberal está lleno de alcaldes y diputados que han sido llamados a extradición por su vinculación con el narcotráfico. En historia hondureña, de 55 extraditados que han sido enviados a los Estados Unidos por narcotráfico, ni uno solo ha sido del Partido Libre. Todos los 55 han sido del Partido Nacional o del Partido Liberal. Pero la cantaleta de que todos somos narcos y que todos somos iguales, nos la metieron a la fuerza por la garganta, con 24 horas de repetirlo en televisión, en la radio y en las redes sociales. La misma mentira convertida en verdad por la fuerza de esos malditos algoritmos que hoy tienen controlada la cabeza de gran parte de la población. Un dato real e irrefutable es que mientras gobernó Libre, el capo mayor fue extraditado y condenado por narcotráfico, con además casos abiertos aquí en Honduras por diferentes actos criminales. Ahora que han sacado a Libre, los nacionalistas y los liberales han allanado el camino para el retorno del Lord, del señor jefe del cartel, como preparándonos para que todo aquello que ya pasamos y que ya vivimos, lo volvamos a vivir. Ojalá que además de la coca, las armas, el dinero mal habido, los asesinatos, las extorsiones, la violencia y todo lo malo que seguro vendrá con el retorno de Juan Orlando Hernández, también regrese ese sentimiento nacional del famoso fuerajo, que nos volvamos a unir y lo podamos volver a vencer a él, a sus achichincles y a sus sinvergüenzas seguidores. Y si por gracia divina logramos vencer, que no vengan otra vez los cobardes a decirnos cualquiera menos la izquierda, cualquiera menos Libre, y toda la lloreta que le pegó a dirigentes religiosos, a dirigentes de la sociedad civil y a empresarios. Que no quepa en el país esa estupidez de que es mejor que nos gobiernen los narcotraficantes antes de que nos gobiernen los socialistas, o quien sea que nos gobierne, pero que no sean ellos y que tengan la valentía de enfrentarnos. El problema real es que no existe nadie así en la derecha. No hay nadie en la derecha con la fuerza y la valentía de enfrentar al cartel azul del partido que hoy no gobierna. Mientras tanto eso pasa, que ojalá pase pronto y nos podamos unificar como pueblo para enfrentarlos. Usted vaya al cine y mire películas, que al menos ahí todavía ganan los buenos.